Vamos a hablar hoy de un tema que es fuera de lo cotidiano. Lleva como título una pregunta retórica. ¿Existe la suerte en la vida, puntos suspensivos y en la medicina? Vamos a desarrollar este tema con base en el siguiente menú. Tocaremos algunos conceptos generales. Luego vamos a analizar qué es la suerte y algo más importante también sería si se puede mejorar la suerte. Y al final algunas ideas para llevar a la práctica. Obviamente, cuando escuchamos la palabra suerte, indudablemente se nos viene a la mente la pregunta retórica. La pregunta retórica es, ¿existe la suerte en la vida? ¿Y cómo esta suerte puede influir el desarrollo de la misma? Vamos a poner un ejemplo ilustrativo de lo que algunos le llaman la buena o la mala suerte. En el Mundial de fútbol, México 86, este jugador francés, Bruno Bellone, muy habilidoso, le tocó en la tanda de penales enfrentar a Brasil. Entonces, estaban ya en las instancias para avanzar a la siguiente ronda. El partido quedó empatado y tenía que ir a muerte súbita mediante la tanda de penales. Acá vemos este jugador Zico que cobró el penal y logró anotar. Pero el siguiente jugador fue Bruno Bellone, este jugador francés. Observe que la pelota tocó contra la vertical, luego se devolvió al campo y pegó contra el cuerpo de el portero de Brasil. Gallo era el portero en aquel entonces. Y el árbitro validó la acción como un penal bueno. Al final, Brasil quedó eliminado y Francia pudo avanzar. Entonces, después de la serie de tanda de penales, Francia logró anotar cuatro y Brasil solamente tres. Y de esa manera, en la tanda de penales, Francia eliminó a Brasil. Entonces, aquí vemos el factor de, entre comillas, la buena suerte de Bruno Bellone. Pero ocurría el Mundial de Estados Unidos en 1994 y la selección de Italia, que tenía un equipazo liderado por este jugador, Roberto Baggio. Era su buque insignia en la selección de Italia. Y cuando se estaba disputando la final, y aquí era decidir quién se iba a alzar la copa. Y en tiempo ordinario y tiempo extra no se logró desempatar, entonces tuvieron que ir a la tanda de penales para decidir quién iba a alzar la copa. Entonces, el último jugador de Brasil fue Dunga y logró anotar. Venció la estirada de Pagliuca. Y el último fue Roberto Baggio, el supercapitán. Y al errar este tiro de penal, Brasil alzó la copa. Italia se sumó en una profunda tristeza. Inclusive esto impactó tanto a Roberto Baggio que él confesó en algunos programas que había pensado inclusive en suicidarse. Bueno, entonces esto fue ejemplificado con algunos partidos impactantes de fútbol. Entonces aquí nos preguntamos, ¿existe el concepto de golpe de suerte? ¿Un jugador ganó porque tuvo suerte o porque tenía la preparación para ese momento? Entonces, traducido en la práctica de la medicina, a veces nos hacemos esas preguntas retóricas. Si existe o no buena suerte o mala suerte en medicina. Y durante muchos años se había considerado que medicina es una ciencia en donde la suerte no juega. Todo tiene que haber una explicación sólida, científica, demostrable, con experimentos y controles. Y esto nos lleva al cuestionamiento de si la medicina debe ser enfocada únicamente como algo científico, matemáticamente preciso y exacto, o aquí existe el concepto de supersticiones, o sea, si hay o no una buena o una mala suerte. Por supuesto que
aquí se nos viene a la mente de que a veces la salud de los pacientes no queda completamente dependiente de sus buenos hábitos, sino que la genética juega. Entonces, se está analizando desde hace muchos años el concepto de genética de la suerte, la buena o la mala suerte. Obviamente, si uno tiene una vida poco saludable, con mala alimentación, malos descansos, consumiendo drogas ilícitas, va a impactar negativamente en la salud. Y esta es la razón por la que el concepto de genética de la suerte ha permitido acuñar un término mucho más ilustrativo, que es el concepto de kitchenoma. Sería algo como cocinoma en español. O sea, nuestro genoma va a expresar de alguna manera dependiente de nuestros hábitos de alimentación. Y cuando hablamos de suerte, pensamos en probabilidades matemáticas. Cuando tenemos muchos puntos a favor, decimos que estamos favorecidos por la suerte. Pero cuando tenemos muchos puntos en contra, decimos de que nuestra suerte está echada. Inclusive, si se analiza con algunos conceptos de casos clínicos, nos damos cuenta de que aún en igualdad de genoma, no siempre va a haber una distribución equitativa de probabilidades. Un ejemplo es este caso, que fue el primer trasplante renal que se hizo en el mundo. Acá estos dos, ellos son gemelos idénticos, genéticamente idénticos. Uno de ellos desarrolló una falla renal crónica en estadio terminal y su hermano gemelo le donó el riñón. Su hermano gemelo está completamente sano. Esto se hizo en el hospital Peter Brain Brigham de Harvard. Y acá vemos a los dos gemelos, uno receptor y el otro donador, felices de la vida. Ellos tuvieron una larga vida y como genéticamente son idénticos, no tenía el receptor la necesidad de tomar medicación antirrechazo. Y sin embargo, uno no deja de preguntar constantemente, ante igualdad de genoma, por qué a uno le dio falla renal crónica terminal y al otro no. Y ahí donde cuando decimos de que nuestra salud depende exclusivamente de nuestro genoma, falla estrepitosamente. Por eso el concepto cada vez más utilizado es, en lugar de genética, utilizamos el concepto de epigenética, que fue acuñado en el año 1942 por Conrad Hall Waddington. Y el concepto de epigenética viene etimológicamente del griego epi, que significa en o sobre o encima, genética, o sea, algo que está encima de la genética. Y estudia todos los mecanismos que explica la expresión de los genes, aun cuando la secuencia de los pares bases está completamente normal. Entonces, cuando hablamos de genética y epigenética, tenemos que entender como si estuviéramos creando palabras, oraciones y diccionarios con estos componentes solitarios que son las letras del alfabeto. Y como decía este científico James Watson. James Watson ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por haber sido pionero en el entendimiento de la estructura de ADN. Logró descifrar de que se trata de una doble cadena helicoidal y James Watson decía, es necesario estar ligeramente, aquí ya no podemos entender, si vas a hacer algo significativo. Entonces, esto es el concepto de el ordenamiento de las letras del alfabeto, o sea, los pares de bases para crear la cadena de ADN. Así como está, es completamente ilegible. No sabemos exactamente cuál es el concepto de esta frase. Todo bien hasta que se metió esta palabra que no tiene ningún sentido. Pero ordenando las letras, en realidad lo que quiso decir James Watson es que es necesario estar ligeramente subempleado si vas a hacer algo significativo. Ahí sí podemos entender. Vean cómo cambiando las secuencias de las letras tenemos una palabra completamente distinta. La primera no tiene sentido, la otra, esta, tiene un significado que le da inclusive una interpretación bastante profunda de esta frase célebre de James Watson. Entonces, cuando decimos
que una palabra es suficiente para dar un concepto, o incluso secuencias de palabras para dar un concepto, nada más lejos de la realidad, porque faltan los puntos, comas o signos de puntuación, los paréntesis, corchetes, etcétera. Y esto es el concepto de la epigenética. No solamente es importante las palabras, sino también los signos de puntuación. Y el ejemplo típico, así como está, todas las letras pegadas sin signo de puntuación no tiene sentido. En cambio, si nosotros le ponemos algunos espacios, fácilmente podemos entender esta oración que tiene todas esas letras apelotadas con espacios. Podemos entender fácilmente una oración sin signo de puntuación, no tiene sentido. Entonces, esto es para ilustrar el concepto de la epigenética. No basta con la genética, sino en la actualidad se le da mucho más importancia a la epigenética. Y es que cuando en el año 2001 se completó el programa, el proyecto de genoma humano, se creía que ya descifrado la secuencia del ADN del ser humano, todo iba a ser fácilmente explicable por la genética, nada más lejos de la realidad. Hoy en día se sabe que es mucho más importante el epigenoma, que es la regulación de la expresión del genoma, lo que le da sentido a la vida biológica. Y eso tiene que ver con la conversión de la cromatina densa, apelotada dentro de los cromosomas para convertirlo en la eucromatina y de esta manera puede ser leído y completar el proceso de la transducción, transcripción y después conversión en síntesis en una proteína mediante la síntesis ribosomal. Entonces, esto que hemos dicho es el concepto de epigenoma. Sustituye el genoma. Y el genoma es importante, pero mucho más importante es el epigenoma. Que tenga un gen bueno no indica de que es garantía de salud. Si ese gen no se expresa, es igual que un gen mutado o un gen que no se expresa. Entonces, el epigenoma es el conjunto de todos los compuestos químicos que están en contacto con el ADN que van a modificar, marcar el genoma de tal manera que le dice qué es lo que tiene que hacer, dónde y cuándo hacerlo. Y el epigenoma es lo que al final determina el estado de salud o el estado de la enfermedad. Una serie de factores como vida saludable va a llevar a un buen estado de salud, mientras que estilo de vida dañino va a traducir en la evolución a la aparición de enfermedades. Bueno, siguiendo con el menú, vamos a ver la pregunta retórica. ¿Qué es en sí la suerte? ¿Y cómo influye en nuestra vida? ¿Y cómo influye en la medicina? Si buscamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y ponemos la palabra suerte a buscar, nos dice que es un encadenamiento de los sucesos considerado como fortuito o casual. Un ejemplo, la suerte me trajo a este país. Otra definición consiste en circunstancia de ser por mera casualidad. Nuevamente se repite la palabra casualidad, favorable o adverso, porque existe buena y mala suerte. A alguien o algo, lo que ocurre o sucede. Juan tiene mala suerte. Entonces, de esta diapositiva podemos resumir de que la suerte es un evento que ocurre por azar. Algunos le llaman destino, sin intervención deliberada de los implicados. Cuando uno hace una pregunta a una audiencia de si la suerte juega como un factor importante en determinar el éxito en la vida, la mayoría de los participantes contesta de que la suerte no juega en el éxito de la vida y que más bien el éxito depende básicamente del esfuerzo que cada uno de nosotros dediquemos. Eso es una verdad media. Más adelante vamos a ver. Ahora, el tema de la suerte no es algo novedoso, sino que desde la antigüedad ya se analiza el concepto de la suerte. De hecho, esta obra, esta escultura, se ve un niño tirando un hueso. Este hueso es el astrágalo. Aquí se puede ver que el astrágalo es un hueso bastante curioso. Es un hueso que tiene 6 caras. Y al tener esas 6 caras, si nosotros lo lanzamos al aire, este va
dar un par de tumbos y luego se va a quedar con alguna cara hacia arriba. Entonces, costumbres de la antigüedad consiste en usar estos huesos. Aquí se ve varios huesos de astrágalo, también se le conoce como el hueso del talo, para a manera en aquel entonces de tirar dados. Recordemos de que el astrágalo es este hueso que está acá. Recordemos la articulación del tobillo aquí con el calcáneo se hace a través de este hueso muy importante que es el astrágalo o el hueso de talo. También se le conoce como hueso de talo. Entonces es un hueso muy importante para soportar el peso. Aquí vemos una fractura de calcáneo y los de la antigüedad tira este hueso y marcaba este hueso con un símbolo. Entonces, el símbolo del Gane se marca con una flor. Por eso se llama juegos del azar. Juegos del azar. ¿Por qué? Porque la cara ganadora se marca con una flor, se estampa con una flor. Y la flor que aparece es la flor de azar. Esta es la flor de azar. Por ejemplo, tiene la característica de que es blanca y tiene muy buen olor. Esta es la flor de azar, por ejemplo, del árbol de naranja. Entonces, marca la cara ganadora con ese símbolo que significa flor de azar. Entonces, de ahí el término de juegos del azar, que viene del árabe hispánico azar y este del árabe zar, que literalmente significa flores, específicamente flores blancas. Entonces, este es el origen de lo que actualmente serían los dados, que tienen 6 caras con 6 números. Entonces, muchas veces cuando analizamos la vida de un paciente o de uno mismo, o de algún colega, nos preguntamos por qué a esta persona le va tan bien, a este paciente le va tan bien, mientras que otro le va tan mal. O sea, ¿será que existe una buena o una mala suerte? Es decir, ¿es una cuestión de causalidad o de casualidad? Esta pregunta retórica de si es causalidad o casualidad han puesto a los filósofos y a los psicólogos, incluso a científicos, a debatir durante mucho tiempo para ver si la suerte más bien es una fuerza independiente, etéreo, que va a moldear nuestro destino. Según Aristóteles, la suerte es algo como un factor externo, pero Maquiavelo lo considera como un recurso estratégico. Y a veces cuando nos topamos con un paciente, no nos ponemos de acuerdo sobre el diagnóstico. ¿Será este o el otro diagnóstico? Y es porque no contemplamos las perspectivas de la otra persona. Entonces, si nosotros contemplamos todas las perspectivas, podemos dar una interpretación de fenómenos de la naturaleza y eventualmente hacer grandes descubrimientos. Un ejemplo con el catéter de Swan-Ganz, uno de los inventos en medicina que ha revolucionado lo que es el manejo hemodinámico. Este es un catéter de Swan-Ganz muy primitivo. Los catéteres Swan-Ganz de la actualidad tienen un termofilamento que permite la medición de gasto cardíaco continuo y en la punta tiene un haz fibro óptico para medir incluso la saturación continua. Bueno, la historia del desarrollo del catéter de Swan-Ganz también ha sido una cuestión que combina la suerte con la capacidad de observación. Y esto fue gracias a los esfuerzos del doctor Harold James Swan, William Gans, James Forrester, Harold Marcus, George Diamond y David Chonette. Ellos son del Hospital Cedar Mount Sinai y en el año 1970, luego de hacer múltiples experimentos, introduce la cateterización del corazón con el uso de un catéter que tiene un balón en su punta que permite avanzar dirigido por el mismo flujo. Entonces, si a cada uno de los autores se le pregunta, bueno, ¿qué porcentaje considera usted de su labor que ha contribuido al desarrollo del catéter Swan-Ganz? En términos generales, cuando es un artículo de varios autores y por separado se le hace esa pregunta, la sumatoria de porcentaje debería ser un 100%, pero no. La sumatoria en diferentes estudios arroja un 140%. O sea que la mayoría de nosotros asignamos la consecución
de un buen resultado o el éxito por nuestro trabajo más que un factor de suerte. Y esto es lo que se le conoce como el sesgo egocéntrico. Siempre consideramos de que nuestro aporte es mucho mayor que los demás que han trabajado igualmente en el proyecto. Y esto ya ha pasado un total de 54 años, casi 55 años. Si nosotros asignáramos el nombre de ese catéter, lo correcto es reconocer como el catéter ¿de qué? No el catéter Swan-Ganz. Y a veces nosotros de forma demasiado simplista decimos el Swan, pero lo correcto hubiera sido llamarlo como el catéter de Swan-Ganz Forrester Marcus Diamond Chonete. Obviamente esta retahíla de apellido es impronunciable. Una manera para evitar la asignación de todos estos apellidos sería llamarlo como el catéter de semiflotación, pero probablemente no entenderíamos de qué se trata. Por eso nos acostumbramos a decir solamente catéter de Swan-Ganz por Harold James Swan y William Ganz, porque son los dos que aparecieron en orden secuencial en este artículo original de New England Journal of Medicine. Esto a veces es lo que se le conoce como el efecto de Mateo inverso, en alusión a una cita bíblica donde se afirma de que el que tiene más se le dará más y el que tiene menos se le quitará, porque probablemente a partir de ese entonces otros descubrimientos en donde ni Swan ni Gans han tenido intervención se le atribuye como contribución a ellos, y esto es lo que se le conoce como el efecto de Mateo inverso. Bueno, aquí tenemos a los doctores Harold James Swan y William Gans, ya ambos fallecidos, con el invento del catéter de semiflotación. Ya aquí es un catéter más moderno, con inclusive un puerto fibro óptico. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es, nosotros pensamos de que nuestro éxito depende de nuestro esfuerzo y no tanto de un factor de suerte. Es decir, tendemos a subestimar la contribución de los demás. Y a veces la suerte está echada. Por ejemplo, si alguien nace en Madagascar, en Sudán o en Burundi, tres de los países más pobres del mundo, con ingreso per cápita que es inferior a los $2 por día, por más esfuerzo, por más genialidad que tenga, por más elevado cociente intelectual, es muy poco probable que vaya a llegar a tener demasiado éxito en la vida. Podrá vivir un poco mejor que el resto de la población en Madagascar, en Sudán o en Burundi, pero no va a ganar un premio Nobel de fisiología o medicina. Igualmente, cuando se trata de un niño que nace en el seno de una familia conflictiva, con padres drogadictos, con pobreza, este niño tiene muy mala suerte y es muy poco probable que este niño logre escalar por más esfuerzo que haga, porque más bien este niño va a copiar modelo. Y ahí donde muchas veces empezamos a tener dificultad para interpretar si este niño que no ha alcanzado el éxito fue por mala suerte o porque es un flojo en la vida. La siguiente pregunta retórica: puede mejorar entonces la suerte? Existen varias teorías, sobre todo teorías filosóficas sobre la suerte. Y la idea es que nosotros percibimos la suerte como algo que va a influir en nuestra autoestima, así como en la toma de decisiones. Y a veces, cuando nosotros tenemos pensamiento positivo y además proactivo, eso va a influenciar también positivamente en la suerte en los resultados. Vamos a poner un ejemplo que ilustra esto: el cubo Rubik. Estadísticamente se sabe que menos de 5% de la población sabe resolver un cubo Rubik de 3x3. ¿Por qué? Porque cuando empieza se desincentiva porque no le sale moviendo alocadamente las distintas caras y piensa de que moviendo al azar, sin ninguna regla, ya todos los colores van a quedar resueltos. Si uno lo hace así, no le alcanzaría la vida moviendo aleatoriamente para que se acomode todos los colores
en sus respectivas caras. Se estima que la cantidad de movimiento aleatorio para que por suerte o por chiripa se acomode todos los colores supera la cantidad de átomos del universo. Entonces, aquí si resuelve o no resuelve, la suerte definitivamente no juega a su favor. Entonces, se estima de que solo el 5,8% de las personas que han intentado resolver un cubo Rubik lo han logrado. Eso significa que un 94% de la población no es capaz de resolverlo. Y aquí nos recuerda una escena de la película donde Will Smith interpreta el papel de... Y Will Smith agarra el cubo y empieza a analizar, razonar, le da vuelta para allá, le da vuelta para acá. Se ve que el chofer del taxi también tiene un cubo. Probablemente este chofer es uno del 94% de la población que no logra resolver el cubo Rubik. Y ahí vemos cómo, utilizando un poco los conocimientos, el razonamiento, empezó a mover para acá, para allá. No sabemos si ya previamente él había tenido entrenamiento, pero a puro razonamiento, digamos, de lógica o intuición, no hubiera sido posible. Quizás él había entrenado en algún momento y finalmente logró resolver el cubo. Y si han visto la película, se dan cuenta de que a raíz de esta reunión, la vida de Will Smith cambió completamente. Bueno, entonces, si nosotros vemos algo como imposible y la solución del cubo Rubik es algo únicamente para gente extraterrestre, para gente iluminado, entonces no vamos a lograr superar ese escollo. Y simplemente esperaríamos de que la única manera para resolver el cubo Rubik es que sea uno de un solo color. Pero realmente es un buen entrenamiento esto de resolver los cubos. Y personalmente lo hago con diferentes combinaciones de diferentes números de caras y también de filas. Y esto por lo menos ayuda a disminuir un poco la progresión natural hacia el Alzheimer. Inclusive hay otras variantes de cubo. Por ejemplo, este es un cubo de carita de emoji. Hay otros como los cubos que se arma para tener un dibujo de anime. Y este es un Megaminx, que es un dodecaedro. Bueno, eso que nosotros estamos analizando de el factor de suerte o golpe de suerte nos lleva a una pregunta retórica. ¿Alguna vez has deseado algo con tanta fuerza que se te cumplió? O sea, el concepto de la autoprofecía que se cumple. Y esto realmente tiene una explicación científica. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que el resto de gente piensa de usted. O sea, solamente sé cómo estoy pensando y mi imagen corporal solamente sé personalmente, pero
Otras personas pueden imponerte una imagen que puede ser negativa o puede ser positiva, ganador o perdedor. Entonces, ambas imágenes no necesariamente van a coincidir entre lo que pienso que soy versus lo que el resto de la gente piensa que es usted. Y para ilustrar este concepto, vamos a un cuento de la mitología griega. Resulta de que había un escultor muy habilidoso. Él tenía una imagen de lo que es la belleza femenina. Entonces, aunque la historia no se pone de acuerdo si él hizo una escultura en marfil o en madera o en mármol. Es cierto que este escultor que se llama Pigmalión, dedicó mucho esfuerzo para esculpir la mujer que para él es la mujer más bella del universo. Entonces, después de completar la obra, él quedó absorto de la belleza de la escultura, pero al fin y al cabo sigue siendo una escultura, no tiene vida. Y todos los días se quedaba absorto contemplándola, le hablaba, pero obviamente sigue siendo una escultura, hasta que la diosa Afrodita se apiadó de Pigmalión y le dio vida a la escultura. Esta mujer, ya convertida en vida, se llamó Galatea. Entonces, Galatea luego se casó con Pigmalión. Entonces, este es el concepto del efecto Pigmalión, ilustrado con este cuento de la mitología griega. ¿Qué es el efecto Pigmalión y cómo se traduce en la vida cotidiana? De que nosotros tenemos, siendo profesores, cierta expectativa hacia los alumnos. Y aquí tenemos los resultados en los alumnos. Entonces, hay una correlación que es linealmente proporcional. A mayor expectativa, como que los resultados en los alumnos son mejores. ¿Y a qué se debe esto? El efecto Pigmalión. Resulta de que si el profesor tiene buenas expectativas hacia el alumno, hace algunos cambios de conducta que provoca un efecto positivo sobre el alumno. Y el alumno se siente gratificado y de esta manera se refuerza su comportamiento positivo hacia el aprendizaje. Y esto, a su vez, produce más influencia sobre el pensamiento del profesor, de que es una buena ficha, de que es un buen alumno, que es un buen prospecto. Y este profesor va a seguir entonces con acciones positivas y genera un círculo vicioso y es lo que se le conoce como el efecto Pigmalión. Pero también esto es el efecto Pigmalión positivo. Igualmente también está el efecto Pigmalión negativo, porque si pensamos de que este alumno no sirve para nada, entonces probablemente el profesor lo aísla, no le hace preguntas, no interactúa con él, no lo fomenta, no lo estimula y el alumno se siente despreciado, no aporta su mayor esfuerzo y por supuesto los resultados son malos y el profesor ve el resultado malo, entonces se genera este concepto de la autoprofecía que se cumple. Entonces vemos que el efecto Pigmalión puede ser de dos sentidos, positivamente o negativamente. Y sin lugar a duda, acompañando este factor que podemos llamar suerte, preparación, está uno todavía más importante, que es la actitud. Porque como decía este escritor, vendedor y orador motivacional estadounidense, Hillary Ziegler, es su actitud y no tanto tu aptitud lo que determina tu altitud. Es mucho más apreciado alguien con una buena actitud que cuando tenga un cociente intelectual muy elevado. Y es que así, al final, la suerte realmente es una combinación de hechos. Como decía Luis Pasteur, la suerte favorece al que tiene la mente preparada. O como decía Séneca, la suerte se da cuando se combina la oportunidad con la preparación. Y si nosotros nos acostumbramos a sentir de que tenemos suerte, se produce ese efecto positivo de Pigmalión, el efecto Pigmalión positivo, y esto va a influenciar, sin lugar a duda, en forma muy positiva en los pacientes, porque acertamos mejor los diagnósticos. El paciente al ver un médico motivado, va a sentir todavía más comprometido con el
cumplimiento de su esquema de tratamiento y de diagnóstico. Y observe que cuando vemos estas pequeñas actitudes, como por ejemplo un rotulito de positivo, de optimismo, sin lugar a duda, este pequeño detalle alegra la vida de los demás y genera más suerte en el entorno. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son las ideas para llevar hacia la práctica? De que muchas veces cuando decimos mala suerte es porque en ese momento nuestro estado emocional es tan intenso que nos atrapa y no podemos realizar las acciones precisas. Y ahí ese es el momento en que hay que parar y pensar. Y nunca debemos olvidar lo que le pasó a Roberto Baggio, el supercapitán de la escuadra Azzurri, que por haber votado ese penal significó la pérdida de una Copa Mundial. Y no fue una virtud del portero, porque hubiera sido virtud del portero si el portero hubiera atajado ese penal. Pero no, él simple y sencillamente lo sacó del estadio. Y como él, también hay situaciones donde uno podría pensar que está el factor de la suerte, como le pasó también a este mismo portero de la selección italiana, Gianluca Pagliuca. Aquí se puede ver cómo él pipió y sin embargo la bola rebotó y pegó en el poste y no entró. Entonces, dos situaciones que nos hace pensar si hay o no un factor de la suerte. Y el mensaje final es que si ya tiene suerte, su misión es hacer que otros también goce de la buena suerte.